Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la asistencia. Hoy nos vamos a trasladar un poco al cosmos. La audición, los planetas, es una obra compuesta en del 1914-1916. Para mí esta fecha es muy importante. ¿Por qué? Primera Guerra Mundial. Ya quiere decir muchísimo. Por lo tanto, el ambiente es muy guerrero. Excepto algunos planetas que son más ligeritos y más pausados, el ambiente en sí es guerrero. ¿Quién era Holst? Holst era un inglés, un señor inglés que dirigía coros, también profesor, fue profesor de Harvard, pero se interesó muchísimo por el ocultismo, por el esoterismo, toda la filosofía hindú, que en aquel momento estaba muy de moda. ¿Se oye bien? ¿Sí? Y después también trabajó mucho los evangelios apócrifos. ¿Qué nos dice todo esto? Que es un temperamento místico, es un místico. Fue muy amigo también de otro compositor inglés famoso en la época, Vaughan Williams. Vaughan Williams, que este es el que le ayudó para obtener la plaza en Harvard. También era muy místico y muy espiritual. Por lo tanto, estamos en un momento histórico inmerso en la guerra, en el sentimiento bélico, pero por otra parte hay personas que todo esto lo tienen que trasladar a una espiritualidad interior, porque si no, tienen que plasmar su espiritualidad interior para contrarrestar el clímax que hay violento de la sociedad de aquel momento. El ganar, el combatir, el enfrentamiento entre los pueblos, terrible. Por lo tanto, estos eran unos mensajes de paz. Bien, entonces, aquí ayuda muchísimo tener muy presente lo que significa cada planeta. Él nos traslada al universo. Al universo. ¿Por qué? ¿Por qué nos traslada al universo? Porque aquí en la Tierra es muy triste. Por lo tanto, siempre hay que buscar una transfiguración. Es un paso, no una huida, sino una sublimación de buscar otros mensajes que nos ayuden a soportar lo que tenemos aquí. Entonces, él les da a cada planeta, excepto Plutón, que no lo trata, después su hija sí, pero él no, le da un mensaje. Los planetas son astros errantes, ¿no? Cada uno es portador de un mensaje y evidentemente corresponden a un dios. ¿Quién es Marte? Marte es el dios de la guerra, el Ares griego. Él les da los nombres de los planetas que están en latín, pero los romanos lo copiaron de los griegos. Por lo tanto, Marte es Ares, el dios de la guerra, el dios guerrero. Ya verán, un clima violento, con instrumentos de viento, percusión, un tema muy vigoroso, etcétera. Verán, un tema guerrero. Yo en cada audición iré indicando, y de lo que hay aquí le añadiré más cosas, ¿vale? Entonces, a este Marte, dios de la guerra, está Venus. ¿Quién es Venus? Su amante. ¿Qué lleva Venus? Venus es una diosa madre. Lleva paz y amor. Es la Afrodita, la que nace de la espuma del mar. Por lo tanto, paz y amor. Diosa madre, ¿eh?
movimiento pausado, veras melodías. Después está un dios muy interesante, que es Mercurio. Mercurio, el mensajero. Es el Hermes griego. Es el mensajero y el dios del comercio, porque va de un país a otro y trae los mensajes de los dioses, principalmente de Zeus, de un país a otro. ¿Por qué se llama Hermes? Porque es el dios de los caminos. Los caminos son muy importantes en el mundo antiguo, porque marcan territorios, marcan fronteras, espacios. Y él vuela, lleva las sandalias aladas y el caduceo. Es el dios también de los alquimistas, de la ciencia, un dios muy misterioso. Hermes, ¿por qué Hermes? Las Hermes son los mojones de los caminos. Las Hermas son mojones. Por lo tanto, por eso se llama, es el Hermes, que los romanos luego le pusieron el nombre de Mercurio. Es el mensajero. Veremos que el movimiento es alado, con unos pasitos, y hace mucha gracia. Yo lo voy explicando para entrar en el tema. Júpiter, el padre de los dioses. ¿Qué trae el padre? Vigor, alegría, plenitud, a sus hijos, evidentemente. Es un tema muy solemne, los temas más conocidos están aquí. Júpiter, Zeus, Dios. Saturno, Cronos, el dios del tiempo, el dios también de la vejez. Es el que devora a sus hijos, ¿sabe? Que le dan unas... él tiene una obsesión de que habrá un hijo que le sucederá y lo va a suplantar. Por lo tanto, antes de que lo suplante, lo devora. Pero esto es una metáfora del tiempo, que con el correr del tiempo, el tiempo nos devora a nosotros. Por lo tanto, Saturno es Cronos, es el Cronos. Después está Urano, que es el dios del cielo. Primero es Gea en la mitología griega, la diosa de la tierra, la diosa, gran diosa madre de la tierra. Pero después con Urano viene el cielo, que es el momento de la creación. Y finalmente tenemos el dios del mar, el misterioso, que es el dios que se esconde, que aparece, el Poseidón griego, que domina el mar, turbulento, misterioso en las profundidades, el abismo, etc. ¿Vale? Bien. Vamos antes a ponernos un poco en situación con una breve reflexión así meditativa sobre lo que es la música de las esferas, para trasladarnos un poco a este plano extraterrestre, extra, más allá de la Tierra. Intentemos relajarnos un poco, meditar lo que podamos y sumergirnos en ese universo, en el universo que nos dice, porque luego, si tenemos el espíritu un poco contemplativo y preparado, oiremos mucho mejor y nos adentraremos más en la profundidad del sonido, de la música. Yo iré muy despacio para que pequeños y cortos mensajes que cundan, que penetren y que nos transporten. ¿Qué pasa con el universo? El universo seduce, hechiza, atrae, ejerce un magnetismo especial sobre la conciencia, sobre el alma y también sobre el cuerpo. En medio del silencio, para captar estas sensaciones, tratemos de acompasar nuestra respiración. Respiremos tranquilamente, imaginando la bóveda celeste repleta de estrellas, vibrantes y luminosas. Pensemos que en los albores de la humanidad, las primeras miradas
se dirigen al cielo. El hombre siente temor, misterio, curiosidad y anhela fundirse en ese universo que es la expansión, el espíritu. Por eso siempre llama al Padre cielo. En este caso sería Urano. El universo se convierte en un escenario repleto de mensajes. Nos llegan mensajes, no sabemos, es el misterio, pero no es un misterio que nos hunda, sino todo al contrario, es un misterio que nos incita. ¿Qué pasará? Nos da esperanza. Mirar al cielo, sobre todo en verano, promueve la esperanza. La esperanza, esperar algo, no sabemos lo que esperamos, pero esperamos algo. Las estrellas titilan, marcan cielos vitales, señalan caminos. Los planetas deambulan errantes. Planeta en griego quiere decir errante, errante que camina, que deambula. En la cultura de las primeras civilizaciones existe la creencia en la armonía que ordena y da vida al cosmos. La armonía es que conjunta, que une, que vincula. En el siglo VI, la escuela pitagórica se basa en esta armonía. Es la armonía de los números que representan las armonías celestes. Y por medio del número está la música, que marca las relaciones. En el cosmos se encuentran perfectamente delimitadas las vibraciones sonoras. Es decir, que esta simbiosis, este vínculo de música y estrellas se da ya en las primeras culturas de la antigua Grecia. Pitágoras es el mensajero, pero él lo heredó. Lo heredó seguramente también de Babilonia, ¿no? Pero ellos encontraban la música en las esferas, porque la música representaba las vibraciones y las distancias que había armónicas en el universo. Y a este nivel llegaban por medio de la contemplación numérica, la contemplación de números, música y estrellas. En la contemplación teorética se eleva el espíritu por medio de la ciencia para comprender las profundidades cósmicas donde late la eterna armonía. El cosmos deviene una vibración continua, permanente, una vibración que nos penetra por todo el cuerpo, una vibración que nos da energía. Es la energía. Por eso los planetas y todo el cosmos es el captador de toda la energía que existe. A la vez nos plasma un universo eterno, majestuoso, puro, quiere decir incontaminado, donde tenemos la gran abstracción. Para abstraernos de aquí, pensamos en un cosmos puro. Es el espejo en el que nuestra mente debe reflejarse. Por eso los planetas tienen tanta influencia, ¿verdad? La luz que irradia la mente, el hogar donde el alma ha de cobijarse. Empecemos ahora para bajar a la tierra y con un movimiento muy rítmico, a tiempo de marcha, y lo que puede llegar a provocar la guerra. Número 1.
Sí, el número 1. La guerra, invento de los hombres. Y desgraciadamente, a partir de la edad de los metales. No son pueblos pastores los de la guerra, son pueblos que han descubierto orfebres, las ciudades y el metal. Cuando se descubre el metal, ya en el cobre, el calcolítico, después en la edad de bronce, que es la gran época de la Ilíada, estas leyendas que es una épica constante, y después el hierro fatal, es cuando hay las grandes guerras, ya el hombre se vuelve un ser dañino, mortífero. Vamos a ver Marte. ¿Qué clímax nos da? Clímax violento. Instrumentos de viento y percusión. A ver, fuerte un poco. Aquí ya empieza inicio de marcha. Inicio de marcha. Los trombones son estos, dan misterio, preguntan qué pasará, pero a la vez incitan. Cuidado que la música también puede servir para matar, porque los soldados, los guerreros, oyen el tambor, la percusión, como marca. Movimiento muy rítmico, de ritmo muy marcado, notas apuntadas, papam, 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 notas apuntadas, Margarita. Ya crea un clímax y esto ya es como un viento que te envuelve, algo impetuoso que te arrastra. Y ahora ya, fuertísimo. Más guerrero no puede ser. Después las bandas de películas lo copiarán muchísimo, John Williams está en el la Guerra de las Galaxias. Suspensión. Ahora el tema comentado misteriosamente. Es el comentario. Es súper incitante, Parece que te propulsan.
sube un crescendo se abre, ya saben el crescendo, ¿no? Cuando se abre. ¿Por qué minuto estamos? 4:45, falta un minuto 3 minutos. Este me parece que lo haremos todo. Sale el primer tema. Vuelve el primer tema. Tot. ¿No se oye? No se oye bien. Ah. Hace progresión, cada vez sube una escalera más intensa. Va subiendo en intensidad. Ya ha llegado al clímax final. Bueno, ahora para contrarrestar, porque es que es una obra larga, no tendríamos tiempo de hacer todos los números completos. Para contrarrestar vamos a oír solamente unos 2 minutos máximo de Venus, que sería la paz, el descanso, el amor, la dulzura, para contrarrestar la guerra. Instrumentos de viento, madera. Hay un fondo de arpas, arpegios, que viene, la palabra arpegio viene de arpa, porque son notas seguidas que se pueden hacer mediante las cuerdas del arpa, arpegio. Nos da esta sensación de agua que corre, que acaricia. Es una música que comenta, que sugiere, no es tan incitante como la otra. Calma, pero sugiere más que domina, más que la otra gobierna, domina. Esta sugiere. ¿Un solo de violín?
violines en las partes altas, Por lo tanto, una sonoridad muy frágil. Una melodía extendida, como las hojas de un árbol que caen despacio. Envuelve, es envolvente, acaricia. Deja muchos silencios, muchos interrogantes para que se pueda pensar. Haremos unos 2 o 3. Aquí hay 4. Bueno, haremos unos 4. Unas notas que van apuntando un poco, tiro, tiro. Y ahora ya el tutti orquestal, pero en sordina casi. Sordina es cuando los instrumentos se apagan. Comentarios. Siempre hay un diálogo. Bueno, este dura bastante y pasaremos ahora a Mercurio, que es muy interesante porque antes he hablado de Mercurio, el dios de los caminos, el dios que camina, el mensajero, que trae mensajes, que concierta tratos con los hombres, por lo tanto es el hombre del comercio. Entonces lleva las sandalias aladas, y en esta música se describe esos pasos, a ver si se pueden captarlo, este caminar así saltarín de un sitio para otro, inquieto, que no como una mariposa que no se posa en ninguna flor, sino que va saltando de un sitio para otro, deambulando. Por lo tanto es un movimiento ligero, alegre, inquieto, cambios de ritmo. Como esta sensación de mariposa, que mariposea, Parece como si no tocara el suelo, ¿verdad? Como si flotara. Esta sensación de pelota que salta, saltarín. Este es el glockenspiel, que este sonido metálico que ayuda tanto. Viento, que hace un comentario. Triángulos, carillones. Instrumentos metálicos de percusión. Pensemos que estamos en la orquesta del siglo XX ya, que ya es una orquesta que utiliza la percusión, impensable, por ejemplo, en un romanticismo, que solamente utilizaban la parte de percusión de las timbalas y los tambores, pero aquí ya se ha introducido toda la parte de metal percusivo. Incluso contesta la melodía, la percusión metálica contesta la melodía. Ya no sirve solamente de acompañamiento, sino que contesta melodías. Un crescendo. Esto es un tutti orquestal, toda la orquesta que contesta.
Es una melodía con un cierto aire exótico y oriental. Ya hemos dicho antes que Holst le gustaba mucho toda la parte oriental, era hinduista. ¿Han visto los pasos? Tito, 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 tito. Ya está cansado, se va de un sitio para otro, no puede estar quieto. Son cambios de ritmo que explican y describen, sobre todo describen este eterno pasear. Hoy en el Glonspiel. Hay una percusión de fondo también, unos violines que hacen en la parte melódica. Es una música muy descriptiva, toda esta suite. Esto es una suite, porque son cuadros seguidos. Es como si fuéramos a una exposición de pintura. Vale, muy bien. Ahora entraremos en el mundo del padre de los dioses, Júpiter, el Zeus. ¿Qué trae el padre? Que quiere vigor, plenitud, que todo el mundo le obedezca, pero infundir alegría y sobre todo vitalidad a sus hijos, ¿no? Pues es lo que pretende Holst, que Júpiter, lo que describe de este planeta, es digo, es el planeta grande, el planeta luminoso, y que nos dé luz y vigor. A ver, pensemos que esta parte quizás es la más conocida de toda la obra. Entre la primera de la Guerra Marte, que han copiado tanto las películas, y esta, habrá muchísimos temas que les suenan muy familiares. A ver si tenemos suerte, ¿eh? Vigor, plenitud, tema solemne de la cuerda, tema marcado. Crescendo, unas cadencias finales muy resolutivas, ¿no? Resolutivo. Viento alto, y ahora viene un tema que seguro que lo conocen. Como suspensivo, pero también imperativo, ¿eh? Aquí está el padre que manda. Y ahora ya, tutti. Muy rítmico, ¿verdad? También de marcha, tipo marcha. Después, de todas maneras, fíjense cómo los temas se enlazan unos con otros. Parece que se ha acabado, como pasa con el clasicismo, que las cadencias tan contundentes, pero luego no acaba de... y aparece otro tema.
como un tejido, que se van entrelazando unos con otros. Esto es otro tema diferente, sin que antes haya finalizado muy bien el primero. Oyen la percusión, que incluso parecen tito, tito, tito. Aquí sí que es una cadencia final fuerte y brillante, pero ya vuelve el tema más conocido, ya vuelve a aparecer. Y ahora ya la cuerda, expansiva, grande, O sea que hay toda la paleta orquestal. Esto parece ya todos los colores de la paleta. Es un tema que lo podrías dibujar, comentado por toda la orquesta. También ha salido en películas del oeste, cuando encuentran la tierra prometida, que van con la caravana, las praderas, expansión, Pero en aquella época el cine estaba en mantillas todavía, en esta época. Por lo tanto, es después que el mercado es muy poderoso. Esto es un episodio de transición, pequeño episodio para distraer, para acabar, para preparar un final. Este sí que lo hemos oído entero porque es que es toda una descripción épica, Y ahora ya toda la... Bueno. Suerte que este iba. Bueno, no pasa nada. Espera, dejaremos esto aquí. Cuanto más fuerte la música, más fuerte. Se acordarán siempre, ¿no? Esto después se cortará, ¿no? No se puede cortar.
hemos visto Júpiter, toda la fuerza, todo el vigor, muy descriptivo, muy narrativo. Y después ahora nos adentramos en Saturno. Saturno, que ya lo he explicado antes, es Cronos, el dios del tiempo, por tanto es el dios que nos hace sentir viejos, ¿no? Es cuando podemos calcular más o menos nuestro nivel biológico. Porque ¿qué es el tiempo? Es un modelo mental que nosotros tenemos para calcular el paso. Calculamos el paso del tiempo. Por lo tanto, es un movimiento lento, con un bajo obstinado y una melodía muy misteriosa. Es un movimiento largo, no lo haremos todo, porque no tendríamos tiempo. Y vamos a captar un poco el clímax. Unos 3 minutos, una cosa así, ¿vale? Ya ven que empieza con un poco de suspense, ¿eh? Comentarios en cuerda muy baja, comentario velado, una música un poco agónica, apagada, un ambiente un poco sombrío, que es la gracia de esta suite, que cada cuadro tiene su atmósfera muy bien descrita. Aquí hay un suspense, como gotas que caen, clac, 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 clac. ¿Oyen las cuerdas bajas? Pum, pum. Trombones y trompas, metal grave, que es el que sugiere más este misterio, esta incertidumbre. ¿Qué pasará? Fíjense la importancia que tiene el bajo, como un telón de fondo. Y ahora ya viene una melodía envolvente. Cuerda, hay metal alto, contrarrestado por la cuerda, como una balanza, ¿eh? Es difícil mantener la atención como una cuerda, una línea que se aguanta, que no
equilibrada, tensa, pero apagada. Es muy difícil, ¿eh? Sube un poco, crece. Pero el bajo es como un ostinato. Un ostinato es algo que permanece a lo largo de toda la obra. Más o menos fuerte, pero es el mismo dibujo rítmico. Es el mismo dibujo. Blam, blam. Subiendo. Ya siempre vuelve a repetir la primera parte. Ahora pasaremos a Urano, el mago. Aquí también, que es el dios del cielo, Urano, ¿eh? Antes he dicho, estaba con primero Gea y después aparece su compañero, Urano, dios del cielo. Introducción. Notas muy destacadas en el metal. ¿Eh? Resuelto por la percusión. Algo que también avanza, evoluciona. ¿Había más deprisa, más acelerado? Saltos. Esta sensación también de arrastrar. Esto que he puesto el mago, esto es el título que le da Holst. Holst para él es un planeta que es mágico y le pone el mago. Es un movimiento de marcha tipo fanfarria, fanfara, también en francés es fanfara, fanfarria, esto que a veces en fiestas populares por las calles tocan y se van animando, ¿no?
que es difícil de componer porque puede caer en una vulgaridad. Y él lo trata muy digno. Las notas graves del principio, pop, comentadas por la percusión. Pom, pom, pom. También es muy guerrero, ¿eh? Es muy guerrero. Crescendo, tutti es cuando participan todos los instrumentos de la orquesta. En crescendo, para llegar a un clímax extremo. Suspense. ¿Qué pasará? Notas sueltas. Sale la cuerda a ayudar un poco y a contrastar. Cadencia final. Ya está, ya puedes cortar. Después de aquí. Ya está, porque es muy fuerte. Bueno, ahora ya solamente nos falta el último cuadro de la suite. Una suite es cuadros seguidos unos detrás de otros y puede variar de número, depende del relato, ¿eh? Entonces, si tienen alguna pregunta antes de iniciar el final, quizá iría bien de hacer un poco de break para comentar, o si hay alguna duda, y después ya enlazar con el final. Jo et trobo una diferència de Marta Urano, que sí que és de guerra. Aquest és més de posar ordre. Aquest a l'Urano. Sí. I l'altre sí que és com més de... Sí, és que... Allò és foc. Allò és foc. Això fa molt fort i és un signe de foc. I en canvi això no, això és de dirigent. Sí, d'implantar un ordre còsmic. Sí, sí, estic d'acord. És com si es fes un món. Sí. I llavors tenia que ser molt exacte, les mides, molt exactes els temps i molt exactes la força, la vibració de l'energia, perquè si no no es faria. Exacte. Sí, sí, molt bé, molt ben vist, molt ben apreciat, vaja. Alguien... I Saturn també té que haver molt silenci. Perdó. Què? Castellano, sí. Ai, perdona. Sí. Pues agradezco que no. Bueno, yo sé, hay personas que quieren hacer preguntas. Saturno tiene que haber silencios, porque Saturno es el dios del karma también. Sí. Y después tenemos, cuando nos ocurren cosas del karma, tenemos que estar muy centrados y muy silenciosos para sentir lo que tenemos que volver a rectificar. Entonces, ahora hablas de Saturno. De Saturno, el dios el del tiempo y la vejez. Por eso es mucho.
Sí. Y están... A mí Saturno me ha gustado mucho con el tema del cronos, del tiempo, Sí. que era inexorable el tiempo. Ah, esto sí. Entonces, Es un martillo que cae. sí, pero que la nos cae gracia- encima. La gracia de esto es que había momentos, que a lo mejor era como si fuera la primavera, porque decir algo, momentos Sí. que pueden ser de alegría o pueden Sí. ser, pero al momento pum, vuelve a pasar el tiempo. Claro. Y otra vez. Y a lo otra mejor vez. ahora es de tempestad, y vuelve a Recurrente, pasar el tiempo. recurrente. Claro. Sí. Entonces estaba muy Que claro. vuelve, la vuelta. Sí, De la sí. manera que nos lo explicas, lo vamos, los que no Sí. sabemos de música. No. lo No, ya vemos. dije que esto... Ya, pero por eso lo comento, Sí, sí. también. Y encontrar siempre adjetivos. Buscar adjetivos para describir o para visualizar en tu mente la música. Va muy bien. O hay personas que recurren al trazo pictórico del diseño. Cuando oyen una melodía se imaginan una línea o se imaginan una cascada que cae, etcétera, ¿no? Cuando hay una cadencia de estas. Y otras personas que utilizan un sistema de adjetivos que les ayuda. Todo ayuda. Todos son muletas, porque pensemos que la música es algo abstracto. Él nos dice que esto es la guerra. Vendrá otro y dirá, no, mira, me parece que parece una fiesta de campo. Que no, pero que no es la intención del autor. Pero no hay nada escrito con la música. Es un lenguaje abstracto. Por lo tanto, el mensaje y la significación la ponemos nosotros. ¿Qué más? Los que componen estas músicas tienen que saber muchísimo también de los astros para... Es que he dicho que este señor era ocultista. Sí, y él estaba muy influido por la filosofía hindú. Se pasó además al hinduismo y al esoterismo. Es que ahí hay una cosa que es la clave. Sí. A mí me ha resonado. Por eso la escogí yo esta música este año. Entonces, lo que me ha resonado es el principio, que es como no te encuentro, no estoy, no sé, no me manifiesto. ¿Por qué? Porque el tiempo no existe. Y el tiempo, en el principio no había ni siquiera tiempo. El tiempo empieza, pero el tiempo no se encuentra, no sabe, no estoy. Y me voy manifestando, voy tocando, pim, pum, pum, voy tocando palos de ciego, ¿no? Y de pronto, cuando la música se va mejorando en armonía, Sí. es cuando ya el tiempo empieza a encontrarse, empieza a manifestarse. Y a porque moldearse. todo se Sí. crea, Sí. se crea, y entonces el tiempo ya empieza a encontrarse, ya empieza a manifestarse y empieza a encontrar su dirección. Pero sigue con Sí. la revolución esta de Sí. que todavía el cosmos se está haciendo. Se está haciendo. ¿Qué ocurre? Luego empieza más armonía, pero después hay una calma, porque hay la contracción y los revés de la contracción y la dilatación. Y la dilatación. Eso. Y entonces ya va cada vez con más armonía, manifestándose, Sí. encuentra, Y en se- progresión Eso es lo ascendente. que se entiende. En progresión ascendente. Me he basado en Este el es tiempo. muy interesante este cuadro del tiempo. Es muy interesante. Es lo que me ha dicho. El tiempo, decía San Agustín, si no lo recuerdo bien, dice, si me preguntan lo que es, no lo sé, solo lo siento. ¿Mm? Pero si me lo preguntan, yo no lo sé, pero sí que sé lo que es. No se puede describir, porque es algo que nosotros nos hemos forjado. Además lo dice también, si te fijas, con aquello el de las alitas en el Sí, queso, Mercurio. ese también va Sí, una como papillona va tocando, un pam, pam, pam. papillón. No trovo, no encuentro. Entonces voy hacia, no encuentro, estoy perdido, y hay música que es como que estás perdido. Sí, sí. Luego hay una continuidad que es como si se dirigiera a otro campo. Sí. Entonces como una música de esperanza, un nuevo Sí, campo. Y sí, entonces sí. vas siguiendo, pero ya con más armonía, porque aquí sí te encuentro. Sí. Y hay como unos saltitos alegres y tal, aquí sí que estoy encontrando. Es el Dios de la información, Ajá. es el que informa los mensajes, muy importante, el de la acción, que promueve la acción, porque es el que promueve relaciones de unos pueblos a otros, de unas personas a otras, les lleva mensajes desde los dioses, mensajes divinos con mensajes humanos. Es muy interesante también.
tiempo, por ejemplo, ahora que estamos Ahora ya estamos acabando, estamos en Urano, este ya se ha acabado y ahora entramos en Neptuno, que será el misterio total, ¿eh? si nunca nos hiciésemos mayores, siempre fuéramos pequeños, nunca sabríamos nada del tiempo, no existiría. Claro, claro. O entonces no existe. Sí. Es una creación hecha por el hombre. Sí, sí, sí. Para medir, es como el metro, que medimos cosas con el metro, ¿no? Bueno, pero existe el tiempo biológico, Sí, claro, porque está sujeto a la evolución y a la corrupción de la carne. Ahora vamos a escuchar el otro. No. Solo una cosa. Sí, sí. A Urano, yo lo he visto igual, ¿no? Que es también como un mensajero, pero más elevado. O sea, que más, Sí, claro. Pensemos que Urano es el dios del cielo. Exacto. El otro Está más camina, alta que Mercurio. el otro es un correcaminos, un correcaminos. Y Urano es el que impone el orden desde el cielo. Lo has visto muy bien. Es el que impone el orden. Pero también es Sí. comunica. También comunica, claro. Sí, sí. Pero la melodía que tiene así que es... Sí, tiene mucha fuerza. Es muy, muy descriptiva. Ahora vamos ya a adentrarnos para poder dormir un poco bien en el mundo del Neptuno. el mar. Algo también que nunca es el mar, siempre es inseguro el agua del mar. Están los abismos que no sabemos dónde llegan. Está la oscuridad de dentro del mar, de las aguas que tambalean, la barquita que está perdida, las sirenas que cantan, que nos atraen a no sabemos dónde, tanto, ¿eh? a los marineros. Sí, las sirenas, el silbido de las sirenas son maléficas. A ver qué nos dice este último cuadro. Ha ido bien esta reflexión para adentrarnos ya al último cuadro. Es también velado, ¿eh? Nos preguntan aquí, ¿eh? ¿Qué preguntan? Neptuno, dios del mar. Es un movimiento también muy sostenido. Él quiere acabar todo esto de la guerra y tal con un movimiento plano. ¿Oyen la percusión metálica? Los instrumentos de metal de percusión, junto con la cuerda y las flautas. Aquí es muy importante la orquesta de percusión de metal. Viento, pero viento grave. Y es como si todo vibrara, produce una vibración extraña que se pierde. Un mundo desconocido, incierto. Sí, como una neblina, una atmósfera de niebla. Porque es el instrumento metálico que le da esta sensación de nitidez. Armonía. Todo para serenar todo. Sí, Serenar. devuelve la calma. Devuelve la calma.
esta lentitud, estatismo, estático. Borra toda la estridencia que pueda haber allí. Melodías muy alargadas, como estiradas, como un chicle que se estira. Unas melodías que se pierden en la niebla también. Porque la amabilidad es así, es agradable. Aquí hay un coro sin palabras. Que le da también un aire lejano. Todo esto es la lejanía, la distancia, que nos perdemos. ¿Han oído el gong? El gong, un instrumento oriental, Glonsper, campanillas. El coro va alejándose, pero marcado por la percusión, Hay un ritmo. Pero un sonido apagado siempre, Siempre como tapado, envolvente, pero envuelto entre gasas, como si pusiéramos un velo. Que es lo que esto es influencia del impresionismo. Es muy impresionista este cuadro de la música impresionista que vela, crea atmósferas. ¿Qué? ¿Se ha apagado ya? Se va alejando y se muere, se apaga, como una vela. No hay ni una cadencia. ¿Han visto? Pues es esto. Es una obra que la pueden encontrar incluso a buen precio, porque es muy conocida, como las 4 estaciones de Vivaldi o una de estas, y se encuentra a buen precio a Corte Inglés. Los planetas de Holst, Gustav Holst. Esta es todas las músicas. Oírlas, Margarita, por ejemplo, la ha oído muchas veces. Y claro, cada vez que se oye una música, se interioriza un mensaje. Como la oímos con distintos estados de ánimo, interiorizamos mensajes y nos fijamos en cosas que normalmente en una primera audición a lo mejor no captamos. Es una música fácil, porque es muy descriptiva. Es que yo quería comentar que cuando estabais diciendo la niebla y todo esto, para mí era completamente diferente.
¿Ves? Yo creo que se viene de Cuba, no, pero es que la gente... No, Margarita, ella tiene otra imagen. Tengo otra imagen completamente Sí. diferente. Para mí era el mar. El mar, Yo digo, era el mar. el agua, Entonces, el agua. poco a poco como de diferentes movimientos y cómo iba profundizando y entrando dentro y describiendo lo que se estaba viendo y hasta dónde llegábamos. O sea, era completamente el ir profundizando. Sí, ir profundizando en el agua. Exacto. Es el misterio del agua. Exacto. Entonces, para mí, cuando estabais diciendo, para mí era otra descripción. Sí, sí, Y en cambio luego, al final, era como si fuera un lago. sí, Era, o sea, quiero decir, había Sí. cambios. O sea, me doy cuenta que lo que decías tú, que es muy descriptivo. muy Que cada descriptiva, persona muy descriptiva. puede, en eso, Crea tener una unas imagen imágenes diferente, diferentes. crea una imagen diferente. O sea, que Yo sí. habe cuando, bueno, en mis años de clases, que han sido bastantes en mi vida, quizá a veces demasiados, pero bueno, a mis alumnos ya cuando eran mayores, como tenía los que hacían bachillerato artístico, que tenían música y tenían expresión plástica, entonces les hacía un ejercicio de dibujar. Unas veces dibujaban el sentido y el discurrir melódico o temático, que esto eran ya dibujos que se adaptaran a la música, al devenir musical. Es decir, una melodía podía ser una línea sinuosa de más o menos extensión, depende, una cadencia, eran trazos así verticales muy marcados, ¿eh? Y entonces hacíamos todo el discurso por medio de un dibujo, se llama musicograma. Pero otras veces, para que se acostumbraran, cogían un papel grande y les decía, cada uno que por favor dibuje el paisaje, la atmósfera o el clímax que les sugiere la música. ¿Dónde se meten? ¿En qué país nos meten? Y entonces eran diferentes. Eran diferentes. También puede expresarlo con la cara y los gestos y movimientos. Exacto. Pero bueno, esto es que en una clase de 30 hay que ir al tanto. Porque, Como mucho humorismo. ¿eh? Sí. Expresión corporal y interpretas como un mimo todo lo que Sí, estás- esto en grupo de unos grupos de 10 se puede hacer, más de 10 no, porque la cosa se dispara, como ha pasado antes. También con esto disparas también. ¿Eh? Pero esto de dibujar y de expresar mediante el dibujo, y algunos que eran ya muy diestros, llegaban a colorear y te lo hacían en colores, lo que les sugería. Era muy interesante, muy interesante. Es la creación, claro. Pero para captar lo que es el discurso musical o el devenir musical interno, es lo otro que les he dicho, las líneas, el trazo, porque a veces hay trozos esos de transición que no quieren decir nada. ¿Cómo lo dibujas? Porque una melodía sí que puedes hacer una línea así ondulada y una cadencia, clan, 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 unas verticales. Pero ¿cómo dibujas un periodo de transición? Con puntitos, con notas de esto, o a veces que hay unas ornamentaciones, ¿eh? Y se tenían que inventar como unas espirales o lo que fuera. Pero esto sí que es interesante porque luego, y esto yo lo recomiendo si hay alguien interesado en hacerlo, un día lo podemos explorar y hacerlo, y entonces en casa se hace un ejercicio y mientras escuchas una música tienes un cuadernito y ahora hay una melodía, dibujas una línea serpenteante hasta donde acaba, luego viene una cadencia final, pom, 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 líneas verticales. Luego hay un tema vigoroso, por peldaños. Vas subiendo peldaños con trazos que te sugieran. Y al final, al cabo de haber escuchado 3 veces un mismo, estos hay que hacerlo por fragmentos cortos,
fragmentos que no duren más de 2 minutos o 2 y medio. Pero luego tú miras y dices, mira, ¿ves? Esto son sucesos que pasan dentro de una secuencia y tienes todo y aquello no os podéis imaginar lo que hace centrar la atención. No piensas en nada más porque estás completamente absorbido. No puedes pasarte ni una. Es un ejercicio que cansa mucho, ¿eh? Creando la imaginación. Sí. Y esto iba muy bien, que ahora yo estoy muy disgustada porque va desapareciendo el cassette. ¿Eh? ¿Te acuerdas del cassette? Sí. Ponías el cassette y bueno, salía un alumno a la pizarra y otros que cada cual creaba no era el de la pizarra, ¿eh? Cada cual creaba lo suyo. Pero con el cassette podías coger pequeños fragmentos y ver exactamente dónde cortaba la melodía, dónde empezaba el tema, dónde había un pasaje de transición y hacerlo por pasitos. Era muy interesante. Aquí sí, también se puede hacer. Pero nosotros habíamos trabajado mucho así. Y bueno, incluso alumnos que yo tenía que eran muy creativos y se inventaban melodías. Tenía un chico japonés, que este chico era muy creativo y él se inventaba sus melodías con un poco así de aire oriental, pero era un buen pianista, y esto le ayudaba muchísimo para sus creaciones, porque así él podía crear y no estaba sujeto a una partitura, sino que él podía, después esto le servía, decía, mira, esto lo voy a componer así, ¿eh? Lo destructuraba y hacía su composición. Primero inventaba creaba el movimiento y luego Exacto, movimiento creaba. porque aquí ves mucho el ritmo. Claro. Esto te marca el ritmo de la obra, te marca si una obra es así estática, si tiene muchos altos y bajos, si son melodías quebradas. A veces hay melodías escalonadas, que son estas un poco disonantes. Es una melodía, una línea quebrada, con ángulos. Una melodía gregoriana, por ejemplo, que es plácida, es una línea así. Una línea es una culebra que se extiende, sinuosa, una sinuosidad. Y esto crea otro ambiente. Y los que pintaban también les iba muy bien, porque les ayudaba, sobre todo si eran pinturas abstractas, les ayudaba a encontrar formas y expresiones, que es lo que pretendíamos entre los profesores que dirigíamos esos grupos interdisciplinares, de no una mezcla, pero sí una comunicación y una interrelación entre diversas artes. Porque cuantos más visiones tienes sobre una cosa, más te enriqueces. Y entonces, un alumno que haga dibujo, diseño y pintura captará muy bien lo que es una atmósfera impresionista. Porque la atmósfera, el impresionismo, por ejemplo, que es este último movimiento que hemos escuchado, si lo tuviéramos que dibujar o pintar, lo pintaríamos con colores pastel. No recurriríamos a las pinturas fuertes, a los colores fuertes, sino que cogeríamos o acuarela o pastel. Un grafite. Y en Marte, ¿qué cogeríamos? Y después paleta de esa pintura gruesa, ¿no? Exacto. ¿Cómo? Rojo fuerte, amarillo fuerte, que contraste el amarillo y el rojo. Todo esto ayuda y nos hace ver la vida también de otra manera. Por eso los artistas sufren mucho, pero también tienen compensaciones, porque captan aspectos de la realidad que hay otras personas que les cuesta más.
Si tú a la realidad le pones colores, le pones luces, sombras, y le pones sonidos y ritmos, ¿eh? Hay personas arrítmicas. Cuidado con ellas. ¿No hay ningún arrítmico? ¿Arrítmica? No, yo soy rítmica. Ah, por eso que me había parecido. Desde que me despierto y hasta las 3 o las 4 de la mañana tengo la música en puesta. Y la danza, bueno, la danza ya, para que pueda, es un lujo, ¿eh? Esto ya es, son palabras mayores. ¿Eh? Que ahí sí que sale todo. Todo. Lo que tienes Uy, dentro. tanto. Y lo expresas además. La danza es preciosa. Increíble. Sí, es la expresión. Y además es todo también, porque también es dibujo, el cuerpo. Y es que cuando he dicho esto de los musicogramas, yo siempre les decía, recordaros de la danza, porque la música, todos esos trazos, señalan movimientos de la danza. La danza es primordial, ¿eh? Primordial. Bueno, pues aquí ya ven. Muchísimas gracias a ustedes por su atención sobre todo, porque el nivel que yo puedo explicar aquí no lo podría explicar ni en una clase de 20 años, ni como ayer que fui a una audición comentada de ópera. Estaba así, llenísimo, en Caixa Forum, allí arriba, pero unos comentarios que la gente solamente, no sé, unas anécdotas de reírse, de no sé, como un poco banal, ¿no? No sé, quedas un poco desangelado. Yo les doy las gracias por su espiritualidad, esto acompaña mucho, y las campanas nos acaban de acompañar también. El tiempo, que has dicho el tiempo, que son las 9. El tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias.